¿Qué tal? De nueva cuenta su servidor Adrián Paredes. Ahorita ya llevaba 8 minutos según yo grabados, pero se me olvidó ponerle rec. Bueno, pues nuevamente me presento, soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. Ahora hablaré de un tema que está bien divertido platicando todo. Si me hubieran escuchado, hasta me emocioné, hasta me la creí. Pero bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo la discrepancia fiscal, pero a manera de contexto tenemos que tomar el artículo 90 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el primero y segundo y tercer párrafo, que tienen mucho que ver con el artículo 91 que se refiere a la discrepancia fiscal. Bueno, el primer párrafo establece a quiénes son los sujetos obligados y hoy nos interesa destacar los residentes en México, personas físicas que obtengan ingresos en el país o en el extranjero. Son sujetos de impuestos sobre la renta. Bien, acuérdense que nuestro impuesto sobre la renta es un impuesto mundial y pues persigue que los contribuyentes paguen los ingresos que se obtengan en cualquier lugar del país, del lugar del mundo. Pero bueno, al tema lo que nos ocupa, o lo que en pocas palabras sería un aforismo, a lo que te truje chencha, tenemos el párrafo segundo que establece una obligación como personas físicas de dar a conocer a la autoridad los ingresos que se obtengan por donativos, préstamos o premios que en lo individual o su conjunto superen los 600,000 pesos. Tercer párrafo. Será a través de los medios que el Servicio de Administración Tributaria señale. Y como ya lo sabemos, es a través del apartado especial informativo para estos efectos que tiene la propia declaración de las personas físicas, que se va a presentar a más tardar el 30 de abril, si es que no sucede alguna prórroga o alguna situación que se extienda. Pero estos dos últimos, el segundo y tercer párrafo, sobre todo el segundo, las figuras de los actos y tipos de ingresos que tengo que informar. Y verán por qué. Ahora me voy al artículo 91 para explicar ahora sí el procedimiento, vamos diciendo, de substanciación previo que hace la autoridad de unos elementos para determinar una base de discrepancia a través de una presunción o una base presuntiva. Bien, en primer lugar te dice, bueno, ¿qué es discrepancia fiscal? Es cuando las erogaciones realizadas en un ejercicio por una persona física supera los ingresos declarados o los que debe haber declarado por el mismo periodo. Bien, el segundo párrafo ya nos establece y nos deja algo importante. ¿Qué son erogaciones? Y dice todo lo que se refiere a la realización de gastos, adquisición de bienes, sean muebles o inmuebles, así como depósitos en cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones y, si se me escapara algo, no. Eso sería el concepto de erogación presuntiva que para efectos de esta figura. Luego, ¿cómo se van a hacer qué va a pasar con lo que les decía del segundo párrafo del artículo 90? Perdón, antes de eso, ya una vez que tengo las erogaciones ya definidas, ahora viene ese procedimiento, cómo hacer la presunción, y te dice, bueno, ok, si del concepto me dice cuando mis erogaciones superan los ingresos, ya me dice qué es erogación, ahora tengo que ver a qué se refiere con ingresos declarados o que debía haber declarado. Nos pone supuestos de que, primero, aquellos que serán ingresos para base de esto, los que se desprenden de mi declaración anual. 1. 2. Si no presenté declaración anual, será como si la presenté en ceros. Y será obviamente la base de ingresos ese número. Y te hace una excepción, que es el tercer supuesto, que tratándose de personas que únicamente obtengan ingresos de sueldos y salarios, por sueldos y salarios, se consideran como ingresos lo que los CFDIs que se emitan para efectos de su pago de su salario durante un ejercicio. Recuerden que tenemos muchos que no rebasan los 300,000 pesos de ingresos por este régimen al año y no tienen por qué presentar su declaración anual. Entonces hace una excepción muy lógica, puesto que la retención, el timbrado ya le proporciona la información a la plataforma para poder tener una base de ingresos. Entonces cualquiera de estas tres bases, de acuerdo al perfil del contribuyente, se enfrentará a esas erogaciones. Pero las erogaciones que se definieron anteriormente. Luego te dice,
¿Qué no se tomará como erogación? Dice, bueno, si tú depositaste otra cuenta y tienes un comprobante, bueno, no será una erogación para efectos de la discrepancia. ¿Por qué? Porque puedo tener yo una actividad empresarial o profesional como actualmente la tengo. Tengo mis proveedores, realizo mis gastos de mi actividad y de ahí determino una base gravable que es mi utilidad, ¿sí? Entonces, si mi utilidad es de $1,000,000 de pesos y mis erogaciones fuera de las que están comprobadas así por que salieron de mi cuenta fiscal, por llamarlo de alguna manera, o con afectación fiscal, como la adquisición de una casa, ya costó 8 millones de pesos. Dice, oye, pues ganaste 1,000,000. Acláramelo. ¿Ok? Esto sucede cuando no declaramos o informamos, perdón, sería sería lo correcto, que obtuvimos un préstamo, porque la plataforma inmediatamente ve, obtuvo un préstamo de 7 millones y ganó 1,000,000, 8 millones. ¿Cuánto costó la casa? 8 millones. Palomita, y se acabó. Eso a través de algoritmos, sencillo. Claro, uno puede pensar, falta el ahorro, hay que ver todo lo que se ganó en los años anteriores y se informó, es decir, la capacidad crediticia o la capacidad fiscal de adquisición de bienes que se puede tener a través de los ingresos ganados en los ejercicios si se hayan hecho ahorros, ¿sí? Pero bueno, ya eso sería acreditarse a la autoridad, pero en este ejemplo es muy práctico. Bien, tampoco se considerarán, y esto es algo muy puntual, los traspasos como erogaciones, los traspasos que yo realice o depósitos a la cuenta de mi esposa y de mis hijos, ¿sí? Esto lo quiero puntualizar, que está claro, aquí está en ley, no forman parte para efectos de la discrepancia fiscal de mi persona, es mi familia. Ya voy a hacer un video ya analizando la figura de la donación a manera de paréntesis. Recordemos que tenemos diferentes tipos de donaciones, las que nacen vía contractual y las que nacen dentro del derecho de la familia, dentro del capítulo del Código Civil. En derecho de contratos tenemos la pura, tenemos la remunerativa, tenemos la onerosa, entre otras, y por otro lado tenemos algunas, pues, creo que son 2 nada más en civil, que son las donaciones antenupciales y entre consortes. Entonces, creo que entre cónyuges es más que claro ese traspaso, lo digo hasta en vida propia, depósitos que estuve recibiendo de mi esposa en años atrás. Tuve un ejercicio donde fui revisado y bueno, ella declara sus ingresos y de su remanente o su ganancia fue donde me disponía para un proyecto que tenemos en conjunto. Entonces simplemente fue a decirle a la auditora, pues es que me depositó mi esposa, internamente me imagino habrán hecho una revisión para ver si mi esposo tenía esa capacidad para hacerlo. Y efectivamente me pidieron copia de las transferencias y los 2 depósitos que hizo a través de cheque y con eso tuvo más que suficiente. Claro, si no hubiera estado bien, pues la papa caliente se le hubiera pasado a ella. En este caso, tengan mucho cuidado que en su situación, de verdad, créanme que la discrepancia fiscal sí es para temer, porque traemos 2 asuntos en litigio y de verdad no es triste que por falta de información. Al final haré las 3 recomendaciones al respecto. Ahora, ¿se acuerdan de lo que les decía del párrafo segundo del artículo 90? Que tenemos que informar cuando los donativos, préstamos o premios superen en lo individual o en su conjunto los 600,000 pesos en el ejercicio, mediante el apartado para tales efectos en la declaración anual. Bueno, aquí no hay multa para efectos de discrepancia fiscal. Es una infracción, probablemente porque hay un mandato para hacerlo, sino simplemente hay una sanción legal sencilla. Lo que se refiere específicamente a donativos y préstamos, haciendo a un lado los premios, se considerarán ingresos para efectos de este artículo, ingresos presuntos omitidos por parte del contribuyente. Vean la sanción. O sea, si yo recibo el préstamo, regreso el préstamo de los 2 millones para adquisición de casa y no lo informo, pues aunque le lleve el contrato y todo, hay una sanción, y esta es una presunción iure et iure, es decir,
no es salvo prueba en contrario. Aquí no lo hiciste y tienes una presunción. Y les recuerdo, ya hay criterios jurisprudenciales que avalan y respaldan la dureza de esta figura. Y dicen que efectivamente tú tienes la posibilidad como contribuyente de cumplir. No lo haces, y vamos diciéndolo de una manera un poco jocosa, pues la autoridad es la parte débil de la relación. Y entonces ella no conoce tus números y tú eres el que tienes mayor posibilidad de ser transparente, informarlo, evitarte problemas. Sin embargo, creo y considero que eso fue en su momento, hace 10, 15 años. La plataforma que hoy tenemos tiene que verse también reflejada en cambios legislativos. No se vale que se quede así, porque mucho contribuyente, lamentablemente por la desinformación, y eso que firmó un convenio la SEP con la Secretaría de Hacienda y el SAT para hacer la cultura fiscal, que primeramente me cae gordo, porque primero nos tienen que enseñar a ganar dinero, a ser emprendedores, a saber manejar nuestras finanzas, antes de hacernos conscientes de pagar dinero, de pagar impuestos. Punto. Eso es algo personal que me encamota este tema. Pero hay mucho contribuyente por desconocimiento, es más, descuido, no lo dice, no lo hace y va a pagar una consecuencia muy alta. Y reitero, un sistema tributario justo es proporcionalmente exigente de acuerdo a su posibilidad, en este caso tecnológica. Hoy incrementó esa posibilidad. ¿Qué tiene que hacer el fisco? Promover cambios a la discrepancia fiscal para que no caigan de verdad gente que por descuido, de verdad. Traemos 2 asuntos, les reitero, y de verdad hay uno que me doy de topes, porque incluso aportó el contrato diciendo es un préstamo, y pues dentro de la auditoría, y pues ya le están aplicando discrepancia. Ese es un tema es un tema que estamos discutiendo, tenemos nuestra argumentación. Lo veo complicado, más no imposible, pero como decía el viejo y sabio filósofo, que en paz descanse, Juan Gabriel, pero qué necesidad, si es bien sencillo cumplir. Y esto, de verdad, adviértele a su contador, si usted es contribuyente o abogado, de este tipo de operaciones, donativos o préstamos. Ya hablaré específicamente de los donativos entre familiares, cuáles se documentan y cuáles no deben documentarse, hablando de obligación. Insisto, a mi humilde apreciación, les recuerdo que esta es una plataforma que lo que busco es transmitir, y pues muchos no estarán de acuerdo en algunos puntos o en todos. Digo, también se vale que pues Adrián está muy güey, pero en algo deben estar de acuerdo, la neta. Yo siempre a los que escucho digo, le aprendí como 20 cosas a este cuate en un minuto, ¿no? Y otros que digo, en 10 minutos le aprendí una cosa con eso, o en 1 hora aprendí una cosa. Valió la hora de escucharlo. Entonces, creo que yo estoy en ese de 1 hora sumados a algo aprenden, muchachos. Pues bueno, ya cuando te terminan la discrepancia fiscal, ¿sabes qué, Adrián? Pues tú me declaraste $1,000,000, pero te encontramos que compraste un vehículo, una Tesla, que esa, cómo le traigo ganas, o pero bueno, algún día, y cuando lo haga, prometo que lo sacaré. A lo mejor usada de 10 años, pero bueno, sacaré su video, un Tesla, $3 millones, porque le personalicé algunas cosas y bien. Entonces se informa y dice, a ver, Adrián, pues ganaste $1,000,000. Y no tengo manera de comprobar ni crédito ni historial de utilidades anteriores que me permitieran esa liquidez para haber adquirido ese vehículo. Entonces comienza el procedimiento. Entonces establece la fracción primera que me van a notificar, oye, encontramos una discrepancia de $2 millones en este ejercicio, porque ganaste $1,000,000 y te compraste un vehículo de $3 millones. Hay 2. Me van a dar un periodo, una vez que se me notifica, me van a dar 20 días para que yo aporte la documentación e información que desvirtúe la discrepancia. Y en caso de ser positivo, pues bueno, ahí se termina el procedimiento. Sin embargo, de no hacerlo, bueno, la autoridad procederá a hacer la emisión de una liquidación a efectos de generar una cantidad líquida para poder ser exigida. Bien, con esto quisiera cerrar el tema con los 3 puntos. Primero, la discrepancia fiscal ha sido una realidad desde 1990. Ténganla muy presente.
a su familia, su esposa y sus hijos, si ya son gente productiva, difúndanlo y como familia también llegan a sus conclusiones financieras, cuánto gastamos, cuánto se depositó a la tarjeta de quién, porque pues, a los hijos les depositamos, a la esposa, o viceversa, la esposa le deposita al esposo, a los hijos, como sea, pero tienen que llegar a eso para que se lo informen a su contador de confianza, para que les ayude a informarlos si fuese el caso, o cómo vigilar que esas operaciones estén acordes a los ingresos que se tuvieron. Porque puede ser que hayan sacado efectivo por el cajero y ya después lo depositan en tarjeta y bueno, pues total, ya se les complicó el escenario. Bueno, ese es el primero. Hacer una reflexión de mis operaciones y mis ingresos antes de la declaración anual para ver si hay algo que no hice bien y el contador toma la decisión, o en nuestro caso como contadores, darle orientación a nuestro contribuyente, a nuestro cliente. Segundo, cuando se obtengan ingresos por donativos o préstamos específicamente y superen los 600,000 en lo individual o en su conjunto, hay que informar a nuestra declaración anual, ¿sí? Tratándose de personas que obtengan sueldos y salarios, ahí sí haremos una excepción y aunque no estemos obligados porque tuvieron 300,000 pesos de ingresos, menos de 300,000 pesos de ingresos, pues presentaremos voluntariamente nuestra declaración anual a efectos de dar esa información. O bien irnos a la regla para poder hacer nomás la manifestación únicamente de este apartado. Ahorita se me escapa el número, pero bueno, ese es el 2. Y el 3, tenga congruencia, ¿sí? No preste sus tarjetas de crédito. Recordemos todo el relajo que se hizo con la factura instantánea, con las tarjetas de crédito. Todavía acabo de ver un video, acabo de ver posteos y digo, bueno, 1990... ya estamos hablando ya de 30 años de esta figura y pues es que ahora tenemos que ser claros, hoy sí nos pueden tomar y esto es una realidad. Yo ya lo viví hace un par de años, se los comento, traigo 2 asuntos en la firma y de verdad está en juego su patrimonio. Entonces tienen que ser más organizados y ser muy congruentes cómo están declarando, ¿sí? Bien. Pues con esto me retiro, quizás fue un poco más extenso de lo acostumbrado, pero pues traté de dar la información de una manera pues muy somera, amplia, para tratar de que aquellos que no están dentro de la actividad fiscal, pues también les sirva para que tomen sus consideraciones. Y ya como última, así como decía Adal Ramones en otro rollo, la cuarta nota. Siempre busque un profesional en cualquier materia y en esta, que es el tema, siempre busque a un contador para que tenga la facilidad de no cometer un error. Bien, ahora sí me despido. Sigan nuestras redes sociales o nuestro podcast. Nos vemos en la próxima. Chao.